¿Qué pasaría si existiera una verdura que plantas una vez y te alimenta durante 20 años? Existió. Alimentó a Europa durante 5 siglos y alguien decidió que tenía que desaparecer. No falló, no enfermó a nadie, no dejó de producir alimento. Al contrario, su crimen fue exactamente el opuesto. Funcionaba tan perfectamente que se convirtió en un problema. Te voy a contar la historia de un asesinato vegetal y cuando descubras quién lo cometió y por qué, entenderás que nada de lo que crece en tu plato llegó ahí por accidente. Esto es sabiduría verde. Hoy abrimos el expediente del Chenopodium bonus henricus, Chenopodium bonus henricus, el vegetal que la agricultura moderna tuvo que borrar del mapa. La paradoja del rey fantasma. El año es 1593. El rey Enrique IV de Francia hace una promesa ante su corte. Ningún campesino será tan pobre que no pueda tener un pollo en su olla cada domingo. Los nobles aplauden. Los cronistas escriben. La historia lo recuerda como un monarca generoso. Pero mientras el rey hacía promesas que dependían del comercio, del clima, de la estabilidad política, en cada huerto de tierra desde Inglaterra hasta Alemania, otro Enrique cumplía una promesa mucho más antigua, sin palabras, sin condiciones. Lo llamaban el buen rey Enrique. Y mientras un rey humano ofrecía pollos que muchos nunca verían, esta maleza perenne llenaba ollas reales cada primavera, cada verano, cada otoño, durante medio milenio. El protocolo de autosuficiencia perpetua. Imagina que entras en un jardín medieval en el año 1550. Entre las hierbas medicinales y las hortalizas hay una planta que parece insignificante. Hojas triangulares, tallos gruesos, nada particularmente llamativo. Pero esa planta guarda un secreto que hoy pagaríamos millones por descubrir. La plantabas una sola vez en toda tu vida. En marzo brotaban tallos que sabían a espárragos dulces. En mayo, las hojas explotaban con sabor a espinaca fresca. Y seguía produciendo hasta que las heladas detenían todo lo demás. Año tras año, década tras década. Algunos especímenes alimentaban a 3 generaciones de la misma familia. Los romanos ya la conocían. Plinio, el Viejo, documentó que el emperador Tiberio la exigía como tributo a las tribus germánicas. ¿Un emperador romano demandando una maleza? Sí, porque sabía algo que nosotros olvidamos. El análisis de densidad nutricional comparativa. Cuando los científicos finalmente analizaron el buen rey Enrique en 1989, los resultados fueron tan impactantes que casi nadie les prestó atención. El estudio quedó enterrado en revistas especializadas que nadie lee. Hierro superior a la espinaca moderna. Calcio, más concentrado que la leche. Vitamina C, niveles estratosféricos. Complejo B, supera a la mayoría de verduras de hoja verde que compramos en supermercados. En 2022, investigadores clasificaron verduras perennes por densidad nutricional. El buen rey Enrique destrozó a la col rizada, la acelga y la espinaca en múltiples categorías. No por un pequeño margen, por márgenes que avergüenzan a la agricultura moderna. Una planta que no requería labranza, replantación, semillas compradas cada año, fertilizantes sintéticos y nutritivamente superior a todo lo que llenaba los mercados medievales. Entonces, ¿dónde está? La geometría del genocidio agrícola. El asesinato comenzó en 1701, no con veneno, con geometría. Un agricultor inglés llamado Jethro Tull inventó algo brillante, la sembradora mecánica, una máquina que podía plantar hileras perfectas de semillas con precisión militar. Revolucionaria, eficiente, pero tenía un requisito absoluto e innegociable: uniformidad. La sembradora amaba los cultivos anuales, trigo que crece en líneas rectas, maíz que se planta desde cero cada primavera, nabos que brotan donde tú decides. Pero el buen rey Enrique era caótico.
Crecía en matas irregulares. Se extendía por rizomas subterráneos que no respetaban límites. Sus raíces profundas formaban redes impredecibles. No se mantenía en formación. No obedecía órdenes geométricas. En el lenguaje de la agricultura industrial emergente, esto tenía un nombre: ineficiencia. No importaba que alimentara familias durante generaciones. Lo que importaba era si podías pasarle un tractor por encima sin complicaciones. El principio de resistencia radical subterránea. 1837. John Deere fabrica el arado de acero. Por primera vez en la historia, los agricultores pueden romper suelo virgen de pradera y convertirlo en tierra de cultivo comercial. Pero hay un problema. Las plantas perennes como el buen rey Enrique desarrollaban sistemas de raíces durante décadas. Raíces que descendían 1 metro, que se entrelazaban, que sujetaban el suelo con fuerza ancestral. Para el arado de acero, estas raíces eran el enemigo. Los cultivos anuales, trigo, maíz, soja, tenían raíces débiles, superficiales, fáciles de destruir. Arabas en primavera, plantabas, cosechabas en otoño, volvías a arar. Ciclo perfecto, ciclo rentable. Las perennes resistían. Rompían las cuchillas, atascaban las máquinas. Su mayor fortaleza, esa resiliencia que les permitía sobrevivir siglos, se convirtió en su sentencia de muerte. No fueron eliminadas porque fallaran, fueron eliminadas porque no se rendían fácilmente ante el metal, el modelo de obsolescencia nutricional planificada. Pero las máquinas son solo la mitad de la ecuación. El verdadero motivo del asesinato era más simple: dinero. Década de 1920. La industria moderna de semillas comerciales explota. Empresas como Burpee y Ferry Morse descubren una verdad fundamental del capitalismo agrícola. Las plantas perennes son un producto terrible para los negocios. Si te vendo semillas de espinaca anual, tienes que volver el año que viene. Y el siguiente. Y el siguiente. Son ingresos predecibles, recurrentes, hermosos. Si te vendo semillas de buen rey Enrique, las plantas una vez, y tus nietos siguen comiendo de ella 20 años después. Autosuficiencia total. Y la autosuficiencia es el enemigo mortal del lucro perpetuo. Para 1950, los catálogos de semillas habían retirado silenciosamente las verduras perennes, sin anuncios, sin explicaciones, simplemente desaparecieron de las páginas. El buen rey Enrique fue borrado, no porque dejara de funcionar, sino porque funcionaba demasiado bien. La Revolución Verde y el Pacto Industrial. 1960. Norman Borlaug introduce variedades de trigo enano de alto rendimiento. La Revolución Verde promete acabar con el hambre mundial. Más calorías por hectárea, ciencia triunfante. Y sí, salvó 1.000 millones de vidas. Eso es innegable. Pero también encerró la agricultura global en un contrato de dependencia total. Fertilizantes sintéticos obligatorios, mecanización completa, replantación anual sin excepciones. Las universidades concentraron presupuestos de investigación en maíz, trigo, soja. Los gobiernos subvencionaron cultivos anuales de cereales. Los servicios de extensión agrícola enseñaron a los granjeros a pensar en temporadas de siembra, no en parcelas perennes. Apostamos toda la civilización a los cultivos anuales. Elegimos plantas que necesitan soporte vital químico por encima de plantas que se cuidan solas. Hoy, los cultivos anuales ocupan el 70% de las tierras agrícolas globales. Los cultivos perennes apenas el 13%. Piensa en esto. El 94% de todas las especies vegetales del planeta son perennes, pero solo el 13% de nuestras tierras las cultivan. Elegimos la excepción y la convertimos en regla universal. El coste real del experimento anual. ¿Y qué perdimos exactamente en este intercambio? Empecemos por lo que no ves. El suelo. Los cultivos anuales requieren labranza. Cada año abres la tierra, plantas semillas y luego dejas el suelo desnudo durante meses. Erosión eólica, escorrentía de agua.
liberación masiva de carbono almacenado. El Dust Bowl estadounidense de 1930, una de las peores catástrofes ecológicas de la historia moderna, fue causado exactamente por esto: arar los pastos perennes de la pradera y sustituirlos con trigo anual. El buen rey Enrique tenía raíces que descendían 1 metro o más. Mantenían el suelo cohesionado todo el año. Prevenían erosión. Secuestraban carbono de forma permanente. Investigaciones del Land Institute demuestran que los cultivos perennes reducen la erosión del suelo hasta en un 50% comparado con anuales. Luego está el agua. Los cultivos anuales pierden hasta 5 veces más agua que los perennes porque sus raíces superficiales no acceden a humedad profunda. En un mundo enfrentando escasez hídrica catastrófica, construimos todo el sistema alimentario alrededor de las plantas más ineficientes en agua posibles. Y finalmente, los químicos. Los monocultivos anuales exigen fertilizantes sintéticos porque la labranza destruye la biología del suelo. Exigen pesticidas porque los campos desnudos son vulnerables a plagas y malas hierbas. El buen rey Enrique no necesitaba nada de esto. Sus raíces profundas extraían nutrientes inaccesibles para otras plantas. Su cobertura permanente suprimía malas hierbas de forma natural. Cambiamos un sistema que funcionaba solo por un sistema que solo funciona con intervención química constante. El refugio silencioso y el retorno inevitable. Pero aquí está lo fascinante. El buen rey Enrique nunca murió realmente. Mientras los tractores conquistaban campos, esta planta se retiró. Sobrevivió en los márgenes, en jardines de abuelas testarudas en Yorkshire, en parches silvestres cerca de antiguos monasterios, en montañas suizas donde las máquinas no llegaban. Esperó, y ahora la bóveda se está abriendo de nuevo. En 2009, el Land Institute lanzó Kernza, el primer cereal perenne comercialmente viable. 20 años de mejoramiento genético para lograr lo que la naturaleza ya había perfeccionado. El cambio climático nos está obligando a reconsiderar todo. La degradación del suelo se acelera. El agua escasea. Los fertilizantes sintéticos se encarecen. Y de repente, las características que eliminamos de nuestro sistema, raíces profundas, cobertura permanente, autosuficiencia, ya no parecen ineficiencias, parecen supervivencia. En 2022, el USDA actualizó programas de conservación para incluir cultivos perennes por primera vez en décadas. Es un pequeño cambio, pero señala algo monumental: el reconocimiento de que el experimento anual está fallando, la rebelión que crece en silencio. Y el buen rey Enrique nunca desapareció realmente de la faz de la tierra. Puedes comprar semillas hoy mismo, en línea, legalmente. Puedes plantarlas esta primavera, en cualquier jardín, maceta, parcela abandonada. Y a diferencia de cualquier otra verdura que cultives, no tendrás que replantarlas jamás. Volverán cada marzo durante los próximos 20 años. Los brotes aparecerán cuando la tierra apenas despierte. Las hojas seguirán brotando en abril y probarás algo que la mayoría de la gente no ha probado en un siglo. Comida que no depende de un sistema, comida que se desvincula de la máquina, comida que crece en su propio tiempo, bajo sus propias reglas, sin pedir permiso a corporaciones, gobiernos o mercados. Cuando esos brotes aparezcan el próximo marzo, y el siguiente, participarás en una rebelión silenciosa. Estarás comiendo comida que existe fuera de la línea temporal industrial, comida que no necesita tractores, comida que no necesita empresas de semillas, comida que no necesita el permiso de ningún rey. La promesa del rey Enrique IV, un pollo en cada olla, dependía de riqueza, comercio, estabilidad económica. Cuando las economías colapsaron, la promesa se evaporó. El otro, Enrique, la planta que vivió en huertos durante 500 años, nunca pidió nada. Simplemente crecía. Simplemente cumplía. Uno hizo una promesa que requería que el mundo entero cooperara.
El otro mantuvo una promesa que el mundo había olvidado cómo escuchar. Y quizás, solo quizás, estamos empezando a escuchar de nuevo. Si esta historia cambió cómo ves las malas hierbas que crecen en las grietas del asfalto, suscríbete a Sabiduría Verde. Estamos desenterrando las historias que intentaron arar bajo tierra, porque algunas promesas se hacen con palabras que el viento se lleva. Otras se mantienen en raíces que se niegan a morir. La próxima bóveda se abre pronto. Y lo que encontraremos dentro hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre lo que es y lo que no es. Comida. Siembra el futuro. Nos vemos en la próxima apertura.